del mismo lado. ¿Para dirigirse a dónde? Para dirigirse a unos núcleos que se llaman núcleos olivares superiores y núcleos del cuerpo trapezoide. Lo mismo en este lado y lo mismo del lado de acá. Núcleos del cuerpo trapezoide y núcleos olivares superiores. Y a esto se le llama estría acústica o auditiva ventral. ¡Qué calor! ¿Sí? En el momento en que estas fibras cruzan, al cruzar la línea media, las proyecciones que están desde un lado, mientras está cruzando al otro lado, a eso se le va a llamar cuerpo trapezoide. O sea, esto de aquí sería el cuerpo trapezoide. Y cuando la información, en este caso que entró por el lado derecho, por el oído derecho, avanzó hasta los núcleos cocleares ventrales del lado derecho, cruzaron más hacia el lado izquierdo y cruzaron menos hacia el lado derecho, en particular las que cruzaron, pero también las que están del mismo lado. Lo voy a dibujar en el caso de las que cruzaron más, o sea, las que van de derecha a izquierda, forman algo que asciende hacia arriba, valga la redundancia, y que se va a llamar lemnisco lateral. Entonces, este lemnisco lateral, si estas son vías auditivas secundarias, este señor de aquí serán vías auditivas terciarias. ¿Sí? En cambio, el núcleo coclear dorsal cruza en un 100% la línea media, no termina en ningún núcleo como los ventrales, si lo hicieron adelante, y al llegar al otro lado se meten en el lemnisco lateral y ascienden cada uno en cada lado, ¿sí?, a través del lemnisco lateral, para desde el lemnisco lateral llegar a la siguiente estación de la audición, que serán los tubérculos cuadrigéminos inferiores. Luego, los tubérculos cuadrigéminos inferiores los pasan a los cuerpos geniculados laterales, y luego los cuerpos geniculados laterales lo distribuyen hasta la corteza auditiva primaria y la corteza auditiva secundaria. Pero eso lo vemos más calmado cuando veamos tubérculos cuadrigéminos. ¿Alguna pregunta? Sí. También se me decía que va para la formación reticular. Aquí. La formación reticular, sí, pero no tiene sentido. O sea, sí tiene sentido, pero no. Solamente tiene sentido cuando estamos frente a un proceso de huida en el que, además de la audición, el mismo hecho de que escuches algo que te asusta se combina con la información que está en la formación reticular. Además, la formación reticular, que sirve para, entre comillas, aumentar el nivel de vigilia, también sirve para respuestas de emergencia. ¿A qué me refiero con respuestas de emergencia? Respuestas muy instintivas, automáticas y hasta cierto punto límbicas. Si tú escuchas en este momento un estruendo y yo grito ¡fuego!, ¿ustedes qué hacen? Escucharon la palabra, pero no razonaron lo que dije. ¿Pero qué hacen ustedes? Salen soplados. Eso es formación reticular, pero audición. A eso se refiere con bla, bla, bla y formación reticular. ¿Sí? Sí. No, este es medial. Perdón, dije lateral. Sorry, estoy hablando de ustedes. Cuerpo geniculado medial. Sorry. O interno, es lo mismo, medial o interno. Medial o interno, lateral es lateral o visual. También hay una estría intermedia. ¿Ah? Estría intermedia. Eso no existe en el humano. No existe en el humano. Se me van las palabras.
su mejor uso, el humano sí la tiene, pero la tiene atrofiada. En donde sí se ha comprobado que tiene cierto grado de uso es en los cetáceos, o sea, en los delfines, las ballenitas y bla, bla, bla. O sea, básicamente en animales marinos, pero mamíferos marinos. No me pregunten para qué, porque no soy veterinario ni biólogo marino, pero sirven los cetáceos. A veces para que escuchen, qué sé yo, en el agua, supongo. Entonces, si se dan cuenta bien, esta información es 100% en un lado, mientras es transmisión periférica. Pero una vez que ingresó al sistema nervioso central, la información en su mayor parte, o en su mayor proporción, cruzó al otro lado, pero en relación con la estría acústica ventral también se mantiene, aunque en menor proporción, del mismo lado. ¿Eso qué significa? Que si yo tengo una lesión en el conducto coclear, o sea, en el caracol del lado derecho, o si tengo una lesión en el nervio coclear, qué sé yo, alguien viene y me pega un patazo en el oído y me puede inflamar hasta el punto de necrosarme el nervio coclear, o me destruye el caracol, o me destrozan los órganos de Corti, imaginémonos en el oído derecho. Esta lesión es ¿qué cosa? Periférico central. Es periférica. Pero siendo periférica, hasta aquí, que es periférica, va a producir 100% de sordera. Y a la sordera le vamos a llamar hipoacusia, si es a medias, o acusia, si es 100%, o sea, no escucho absolutamente nada. Pero en el mismo instante en que la información llegó a los núcleos, o de los núcleos a través de las estrías se proyecta, ya la información que entra por un lado se distribuye con predominio, pero del lado contrario. ¿Eso qué significa? Que si yo tuviera una lesión en el puente, o sea, de aquí para adentro, esto sería puente derecho y esto de acá sería puente izquierdo. Si yo tuviera una lesión aquí que me compromete las vías que pasando por la derecha, pero cruzan más hacia la izquierda, ¿qué sucedería? Debería haber una sordera, pero del lado izquierdo, pero en realidad no la hay, o por lo menos el paciente no la dice al médico, porque no la nota. ¿Por qué razón no la nota? Porque el oído izquierdo, que sí está sano, está recibiendo información desde el oído izquierdo, pero que también está cruzando al lado derecho, y también se está quedando del lado izquierdo. Por lo tanto, ese oído sano, el del lado izquierdo, compensa la sordera que le provocaría el daño en el puente del lado derecho. No sé si me hago entender. Ok. ¿Eso qué significa? Que toda esta información va a llegar ¿a dónde? Allá arriba, a la corteza auditiva primaria y a la corteza auditiva secundaria. ¿Qué quiere decir eso? Que ustedes pueden tener una lesión de cualquier lado de la corteza auditiva o primaria y secundaria, pero si la tuvieran, no es trascendente en lo que a audición se refiere, o sea, no produce sordera. ¿Por qué razón? Porque el otro lado también está recibiendo información del lado sano, ¿sí? Entonces, para que haya 100% sordera, la sordera que es 100% pura debe ser ¿qué cosa? Periférico central. Periférica. ¿Y hasta dónde? Hasta antes de que la vía ingrese al puente. Una vez que ingresa al puente, la información se proyecta, pero más al otro lado. Por lo tanto, es muy difícil que una lesión de puente provoque sordera real, a no ser que se destruya todo el 100% del puente. Y eso sí es posible, pero es rarísimo. O se daña el lado derecho o se daña el lado izquierdo. Pero independientemente de cualquier lado que se dañe, no va a producir sordera. ¿Sí me hago entender? Sí. Y para terminar, algo que siempre repito y les va a servir. Por lo menos les va a servir en la rural. Dentro del concepto de sordera, existen 3 tipos de sordera. La hipoacusia conductiva. Conductiva significa que el sonido no se conduce bien a través de ¿quién? Del conducto auditivo externo y del canal auditivo medio,
para llegar al conducto auditivo interno. La segunda es la neurosensorial. Y la tercera, que es la que van a ver frecuentemente cuando ya sean o internos o residentes o médicos, la hipoacusia central. La hipoacusia central es por daño de, no voy a ahondar en eso porque no tiene necesidad, daño del sistema nervioso central. Así de sencillo. La neurosensorial es cuando se daña o el caracol o el nervio coclear. Pero la conductiva es, por ejemplo, qué sé yo, en una otoesclerosis, o sea, la edad después de los 65, 70 años, las celdillas mastoideas, todo lo que es oído medio, la porción petrosa, la porción escamosa, todo lo que tiene que ver con el hueso temporal que lleva audición a través del oído medio, se comienza a esclerosar. O sea, la osteoporosis, la descalcificación ósea, la edad, disminuye la neumatización de las celdillas mastoideas, procesos sinusales etmoidales, procesos sinusales maxilares, procesos sinusales de los antros mastoides, bla, 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 el uso continuo de cotonetes, etcétera, etcétera, terminan dañando normalmente por desgaste continuo los conductos auditivos. Eso produce otoesclerosis. O sea, el oído medio sencillamente se descalcifica y se daña. Eso produce hipoacusia de conducción. O sea, la persona sí escucha, pero escucha menos porque el sonido no se conduce adecuadamente a través del canal auditivo externo y del conducto auditivo medio. Otra patología, las inflamaciones de la trompa de Eustaquio, o sea, las eustaquitis. Yo creo que es el calor que lo seca. Sí, puede ser. La eustaquitis, las inflamaciones del tímpano, o sea, las timpanitis, las rupturas de la cavidad timpánica o de la membrana timpánica, las otitis, que son frecuentes en los niños, las otitis externas, por ejemplo, la otitis del nadador, por andar mucho en las piscinas. Generalmente los que hacen mucho piscina se infecta la parte externa, conducto auditivo externo, y eso produce otitis micóticas, o sea, fúngicas o por hongos. Las otitis medias, que son básicamente bacterianas, son purulentas, con mucho contenido purulento, producen hipoacusia conductiva. Y la más frecuente, el típico tapón de cerumen. ¿Ok? O sea, el taco, como dice la gente, que no va a sacar el taco de cerumen utilizando un cotonete, utilizando, qué sé yo, un objeto X para sacarme el cerumen, que por obvias razones se produce en forma normal en unos y en forma exagerada en otros. Todo eso produce un bloqueo de la conducción del sonido. Pero ¿a dónde quiero llegar? Se supone que el humano no escucha los sonidos altos. No escucha los sonidos altos, o sea, de alta frecuencia. Pero básicamente los sonidos de alta frecuencia que no los escuchamos los humanos, resulta que en particular dos sonidos siendo de alta frecuencia sí los escucha el humano, siendo altos. El tic-tac de un reloj y el frotar una madeja de cabello o de pelo. Yo no lo puedo hacer porque no tengo cabello, hace 4000 años atrás, pero puedo obviar el uso del pelo, que no tengo, bueno, por lo menos arriba no tengo. Cojo una hoja de papel y la froto. Entonces, ese frotar del cabello o de un papel, o sea, frotar o cabello o papel, produce sonidos de alta frecuencia. Si una persona les llega a una consulta, qué sé yo, en la rural, y no tienen un otoscopio, o no tienen cómo diablos examinar un oído, y les dice: doctor, me quedé sordo, o sea, tengo hipoacusia. ¿Cómo saben si la hipoacusia es de conducción o neurosensorial? La hipoacusia de conducción es una hipoacusia a sonidos bajos, o sea, los que sí escuchamos. Y la hipoacusia neurosensorial es a sonidos altos, o sea, los que no escuchamos. Resulta que el fulano viene y les dice: doctor, me quedé sordo.
Ustedes le ponen el tic-tac del reloj o cogen hasta el mismo cabello del mismo paciente, siendo mujer, qué sé yo, y el tipo les dice, sí los escucho. Si les está diciendo que sí los escucha, está escuchando qué tipo de sonido, de alta frecuencia. Por lo tanto, si está sordo, la sordera será neurosensorial o de conducción. De conducción. Y por lo tanto, la lesión, ¿dónde estará? En el oído medio, en el oído externo, en el tímpano, en las trompas de Eustaquio, o sencillamente tiene un tronco de cerumen o de taco de cerumen en el oído y se lo pueden rasquetear con una pala mecánica. Estoy siendo exagerado por si acaso. A lo que voy es que en el caso de que no lo escuchara, ok, se desembarazan del paciente porque probablemente tenga una lesión del nervio coclear. Y eso ya no lo pueden resolver en una rural. Entonces cogen y lo chispean. ¿A dónde? A un especialista. Porque si lo tratan, pueden estarse topando con algo peor. No sé si me hago entender. En cambio, si se dan cuenta que el fulano, sí lo escucho. Sencillo. La hipoacusia es de conducción. O sea, sí lo pueden tratar con gotitas, con antiinflamatorios, con analgésicos, con calor local, bla, bla, bla. O sencillamente hacerle una limpieza del tapón de cerumen. ¿Sí? Ok, sigamos. Valeria. ¿Ah? La diferencia entre los fascículos cocleares diferentes. Ouch. Ciertos sonidos que no escuchamos, ojalá me entiendan lo que quiero decir, ciertos sonidos que no escuchamos, pero que se producen, o bien la idea. Hay ciertos sonidos que escuchamos, pero que no provienen del exterior, sino que los fabrica el mismo oído en su interior. Ya, entiéndame la idea. Existen ciertos tipos de sonidos que los escuchamos, pero que no son sonidos que provienen del exterior. O sea, una voz, una explosión, un pito, un sonido cualquiera, sino que el sonido mismo que se ha formado y que lo estamos escuchando se produce en el interior del mismo oído, o sea, del mismo sistema coclear. ¿Con qué propósito lo hace? Con el propósito de reorganizar o de reafirmar la audición de ciertos sonidos, en particular de ciertos sonidos no audibles. O el hecho de que los sonidos de alta frecuencia no sean audibles no significa que en ciertas condiciones ciertos sonidos de alta frecuencia no audibles en ciertas condiciones sí puedan ser escuchados. Cuando ciertos sonidos de alta frecuencia que no son audibles para el humano, pero en ciertas condiciones sí llegáramos a sin querer escucharlos, es porque está funcionando mejor un fascículo que se llama fascículo coclear eferente. Ese fascículo coclear eferente es un fascículo que sale, no que entra. Por lo tanto, no es para escuchar, sino es para que el sonido que se ha formado en nuestro interior sea escuchado de mejor manera. En particular, sonidos de alta frecuencia que en condiciones normales no llegan a ser audibles. ¿Sí? Ok. ¿Cómo funciona? Este es el núcleo olivar superior. El núcleo olivar superior es hacia dónde van a llegar ¿quién? Las fibras las estrías acústicas ventrales básicamente. Entonces tenemos un núcleo olivar de un lado y un núcleo olivar superior del otro lado. Este núcleo olivar superior de un lado y del otro lado originan un fascículo coclear eferente porque sale del núcleo olivar superior. Por eso se llama coclear eferente, porque sale del núcleo olivar superior. Y al salir, desde cada lado, derecho e izquierdo, se divide a su vez en dos subfascículos.
uno que es lateral y el otro es medial. Este también, medial y lateral. Cada uno de ellos se proyecta el lateral, se proyectan las células vellosas internas y el medial se proyecta a las células vellosas externas. O sea, ¿a dónde se proyecta? ¿Ah? ¿Dónde están las células vellosas? En el corte. Por lo tanto, esto es sistema nervioso central y sale al periférico, o sea,